Los alumnos de medicina de la Universidad Anáhuac de Cancún, Lucía Robles, Osmara Cervantes, Tania Hernández y Edgar Navarrete, presentan el artículo A Type Predicament, publicado en el New England Journal of Medicine. Paciente femenino de 27 años de edad, primigesta, con 25 semanas y 5 días de gestación. Se presenta al servicio de emergencia con dificultad respiratoria. Ella había estado bien hasta la noche anterior, cuando una tos productiva de teñido de sangre y esputo espumoso se habían desarrollado y empeorado progresivamente. Señaló dificultad para respirar y dolor en el pecho, pero no hay fiebre, escalofríos, hemoptisis, edema de las extremidades inferiores o dolor en la pantorrilla. Informó movimiento del feto normal y no hay contracciones uterinas. La paciente no tenía antecedentes de enfermedades graves. Su embarazo había sido sin complicaciones. Ella había recibido atención prenatal regular y su única medicación era una vitamina prenatal. Ella no consume tabaco, alcohol o drogas ilícitas. Es originaria de Brasil y había emigrado a Massachusetts 7 años antes. Sus antecedentes familiares fueron negativos para trombosis venosa y enfermedad pulmonar o cardiovascular. La paciente estaba tosiendo y usando los músculos accesorios de la ventilación. Su temperatura era de 37.4 grados centígrados. Su pulso de 144 latidos por minuto. Su presión arterial de 142 sobre 80 milímetros de mercurio. Y la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno fue del 76% mientras la paciente estaba respirando aire ambiental y aumentó 85% con el uso de una máscara de cara sin recirculación, entregando 70% de oxígeno. La presión venosa yugular fue elevada al ángulo de la mandíbula. La examinación de tórax reveló estertores difusos bilateralmente. El examen cardíaco reveló taquicardia en la porción esternal superior izquierda y un destacado componente pulmonar de segundo ruido. No se detectaron soplos. El abdomen era normal. La altura del fondo fue de 23 centímetros. La frecuencia cardíaca fetal fue de 130 a 140 latidos por minuto. El cuello del útero se cerró. Las extremidades eran cálidas, los pulsos pedios eran positivos bilateralmente y no había edema. El recuento de glóbulos blancos era de 34.000 milímetros cúbicos, 84% de neutrófilos, 4% monocitos, 1% metamielocitos y 1% mielocitos. El hematocrito 34.5% y el conteo de las plaquetas fue de 364.000 por milímetro cúbico. Los informes de laboratorio mostraron resultados normales para niveles de electrolitos, la función renal y la función hepática. Los niveles de troponina T fueron de 0.1 nanogramos por mililitro. Los niveles de creatinina quinasa MB y el péptido natriurético cerebral N-terminal fueron normales. El nivel de lactato fue de 3.2 milimol por litro. La paciente fue intubada, sedada y posteriormente paralizada. Después se obtuvieron los cultivos de sangre, orina y esputo. Administraron metilprednisolona, vancomicina y ceftazidima. El diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria aguda en las mujeres embarazadas es similar a la de la población general e incluye neumonía adquirida en la comunidad, exacerbación del asma, embolia pulmonar y edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Las causas cardiovasculares de edema pulmonar en el embarazo incluyen la preeclampsia con hipertensión severa sintomática o de emergencia hipertensiva, cardiopatía valvular y la miocardiopatía. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, por lo que la embolia pulmonar es una consideración especial. Una radiografía de tórax mostró dilatación de la arteria pulmonar proximal y prominentes opacidades de aire bilaterales en un patrón mariposa, un hallazgo que es consistente con edema pulmonar, así como la ampliación de la aurícula izquierda. Una ecocardiografía de cabecera urgente mostró cambios consistentes con la enfermedad de la válvula mitral reumática con estenosis predominante, engrosamiento de cuerdas vocales y apariencia de palo de hockey. El gradiente de presión de la válvula mitral fue de 20 milímetros de mercurio a una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. La regurgitación mitral fue cualitativamente leve. La aurícula izquierda se amplió severamente. La presión sistólica en la arteria pulmonar fue notablemente elevada de 95 milímetros de mercurio. Estaban presentes hipertrofia ventricular derecho y signos de sobrecarga de presión. El tamaño y el grosor del ventrículo izquierdo fue normal, al igual que la función sistólica.
Los resultados son consistentes con la estenosis mitral reumática grave, complicada por hipertensión pulmonar avanzada y sobrecarga de presión del ventrículo derecho. El tratamiento médico de la estenosis mitral en el embarazo, incluyendo el control de frecuencia cardíaca con bloqueantes beta-adrenérgicos y los diuréticos, según sea necesario. Se indica en algunos trastornos clínicos, incluyendo arritmias, hipertensión, enfermedades de la aorta y la insuficiencia cardíaca. Se debe de tener cuidado para mantener la presión de perfusión placentaria cuando se administran los medicamentos. La estenosis mitral es un trastorno en el cual la válvula mitral no se abre por completo. Esto restringe el flujo de sangre, lo que provoca rigidez en el tejido valvular, función de comisuras y retracción de las cuerdas tendinosas. El paciente fue dado de alta con una receta de tartrato de metoprolol con planes de seguimiento cercano. Con la administración de metoprolol intravenosa, el ritmo cardíaco se redujo a 90 latidos por minuto y la presión sistólica se redujo de 80 a 90 milímetros de mercurio, preincluyendo la diuresis, la hipoxemia y la opacidad de aire en el espacio, mejorando dramáticamente con el control de la frecuencia cardíaca. El tratamiento de los síntomas de la estenosis mitral en pacientes obstétricas implica la disminución de la congestión a través de la diuresis y reducir la frecuencia cardíaca para promover llenado ventricular izquierdo y reducir la frecuencia cardíaca. Si la fibrilación auricular se desarrolla, la anticoagulación es indicada. La cardioversión puede ser necesaria en pacientes con inestabilidad hemodinámica o una frecuencia cardíaca que no puede ser controlada. Aunque el manejo invasivo valvular de enfermedades del corazón en el embarazo se debe evitar, a menos que todas las opciones médicas razonables ya hayan sido agotadas. En la mayoría de las mujeres embarazadas con estenosis sintomática grave mitral, el control de la frecuencia cardíaca y la administración de diuréticos restaura la estabilidad hemodinámica. Cuando estas medidas fallan, la valvuloplastía mitral percutánea con balón es la intervención preferida y se realiza con mayor frecuencia. La valvuloplastía mitral es un procedimiento que se utiliza para tratar la estenosis mitral mediante el incremento del diámetro de la abertura de la válvula mitral de manera de restaurar el flujo normal de la sangre. En la valvuloplastía se pasa un tubo o catéter muy pequeño al corazón por un vaso sanguíneo. Una vez que se coloca el catéter en la válvula que se debe abrir, se infla un balón que se encuentra en la punta del catéter hasta que se abren las valvas. Una vez abierta la válvula, el balón se desinfla y se retira el catéter. En este caso, varias piezas de información apuntaban a un diagnóstico de la estenosis mitral, incluyendo el país del paciente. La ecocardiografía confirmó el diagnóstico cuantificando la gravedad de la obstrucción y el asociado grado de hipertensión pulmonar, y permitió la evaluación de su candidatura para la valvuloplastía con balón.